Muy, pero muy buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo con Dios. Hoy tenemos como algo especial, pregúntale al pastor, y quiero saludarlos a todos de manera muy especial. Esperamos que estén pasando un buen tiempo en familia, que sea un tiempo de armonía, que sea un tiempo de encuentro familiar, pero también con Dios. Es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo que todas las cosas estén marchando para bien. Amén. Gloria al Señor. Bien, hoy queremos empezar con una oración y vamos a adorar al Señor con una canción hermosa. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta noche, Señor. Te damos por este momento. Ponemos en tus manos esta reflexión de tu palabra, estas preguntas que, Padre glorioso, tú has tenido a bien, Padre glorioso, que la pongamos en tus manos, Señor. Bendecimos este tiempo especial, Dios mío. Gracias por cada persona que está allí viendo, Señor, este programa, este video, esta grabación, esta transmisión, Señor. Sé tú obrando de manera milagrosa sobre cada necesidad en particular. Gracias por cada persona, Señor. Hoy la ponemos en tus manos, Señor, y bendecimos, Señor, esta familia que está aquí reunida, Señor, en torno a tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve con poder y con gloria, trayendo a nuestras vidas revelación, Señor, iluminación de tu palabra, en el dulce nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué les parece si adoramos un momento? Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gloria al Señor, qué bendición poder adorar al Señor. Es un momento especial. Creo que la mayor evidencia de nuestra fe está precisamente en adorar al Señor con alegría, con corazón dispuesto, y ese es nuestro deseo para todos ustedes. Bien, vamos a empezar hoy vamos a trabajar en dos preguntas que me han hecho. Quiero hablar primero de una pregunta que me escribieron. Dice una pregunta: Pastor, quisiera saber por qué Jesús en algunas de sus sanidades dijo a las personas que no se lo contaran a nadie. ¿Por qué? Buena pregunta. Muchas gracias a esa persona que nos hizo esta pregunta. Pues yo quisiera responder comenzando por algo importante que tiene que ver con la misión que Jesús tuvo que venir a hacer aquí a la tierra. Tiene que ver mucho con eso y quiero hablar acerca precisamente de eso. Realmente esta recomendación o esta sugerencia que el Señor le hace a las personas que ha sanado tienen que ver mucho con otra frase que él también repite, es aún no ha llegado mi hora. Tienen mucho que ver la una con la otra. Entonces, por una parte, por ejemplo, ustedes recuerdan en Juan capítulo 2, en el versículo 4, cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná. Todos recordemos que Jesús estaba comenzando su vida ministerial aquí en la tierra. Aquí apenas ya tenía su grupo de discípulos en las bodas de Caná y fueron invitados también a este matrimonio junto con María, la madre de Jesús. Pero dice el texto literalmente en Juan 2:4 que María, digamos que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y él contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, esta frase que se vuelve a repetir en varias partes, por ejemplo, si vemos en San Juan capítulo 7, versículo 30, San Juan 7:30, leemos: entonces procuraban prenderle a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahí el relato lo que nos está diciendo es que Jesús estaba comenzando su ministerio terrenal en la tierra. Estábamos hablando de más o menos del primer año. Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Entonces, durante su primer año, realmente él no era su interés darse a conocer, digamos, como un hacedor de milagros. Ahora voy a explicar eso un poco más en detalle. Pero, por ejemplo, en San Juan 8,
versículo 20, vuelve y lo repite. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Entonces, vamos a ver que hay una íntima relación entre este enunciado que dice que el escritor sagrado Juan dice no había llegado su hora, con la frase también que él recomienda, no se lo digas a nadie. Por ejemplo, cuando ya vemos al final del ministerio de Jesús, que es más o menos el Juan capítulo 12 en adelante, ya estamos hablando del año tercero de su ministerio, y de hecho la última semana de Jesús en la tierra, justo en la misma semana de Pascua, ¿cierto? Donde se va a celebrar la fiesta de la Pascua. En Juan capítulo 12, miramos el versículo 23, también dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces fíjense que los primeros textos que les leí está diciendo, aún no había llegado mi hora. Ahora, aquí en Juan capítulo 12 ya dice, ha llegado mi hora. Si miramos ese mismo capítulo, Juan 12, 27, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, ¿cuál era esa hora, mis amados hermanos? Y con esto quiero darle a entender a usted que esto tiene explicación. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tenemos que ver esto, mis amados hermanos. Jesús vino con un propósito a la tierra. Y ese propósito con el cual vino a la tierra tenía que cumplirse. O sea, el Señor, el Padre, le dio una misión que hacer. Y Jesús estaba completamente resuelto a hacer la voluntad del Padre. Recuerdan que Jesús muchas veces dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Mateo 26:45 volvemos a encontrar una frase que Jesús dice, allí ya para entregar su corazón al Señor, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el versículo 45 dice, de la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esa era la hora. ¿Cuál era la hora por la cual Jesús había venido a la tierra? Era la hora de morir en la cruz del Calvario. Ahora, cuando tú miras esto, relacionado con los milagros que Jesús hizo, por ejemplo, en Mateo 8:4, ¿cierto? Miramos allí Mateo 8:4, vamos a ver que Jesús allí estaba empezando su ministerio en la tierra. Entonces, obviamente, como estaba empezando su ministerio, entonces no convenía que las personas lo tomaran como un sanador simplemente. Mateo 8:4 dice allí, entonces Jesús le dijo a un hombre leproso que había sanado, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Ahora, si vemos allí otra relación en Marcos capítulo 1:41, Marcos capítulo 1:41, también vemos otro milagro que Jesús hizo allí y la misma recomendación. Dice, sana al leproso, que es el mismo, ¿cierto? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, ¿qué pasó? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, el hecho de que Jesús le dijera a las personas que no le contaran a nadie, más obedecía a un mover de su amor, de su misericordia, por el dolor que estaba presentando la persona. Pero sabíamos también, tenemos que entender que Jesús vino a una misión. La misión era salvar a la humanidad. ¿Y dónde cumpliría esa misión? La cumpliría en la cruz del Calvario, pero sería después de 3 años y medio de estar aquí en la tierra. Amén. Entonces, por eso ese no se lo digas a nadie implica 3 cosas básicas. Pon atención a esto. Jesús quería mantener de manera baja, a nivel bajo, la emoción de las multitudes. Recuerden que para esta época ya
Él ya era famoso, ya las multitudes lo estaban siguiendo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el mismo momento en que se hiciera real la revelación formal a Israel, ¿cierto? Esto tenía que ver con cumplimiento de profecías. Daniel en el capítulo 9 habla acerca de la importancia de la venida del Mesías y todo esto. Entonces, prácticamente, cuando Jesús hace esto, está cumpliendo rigurosamente las profecías dadas hacia él. Ahora, las sanidades no eran para hacerlo famoso. Jesús no tenía ningún deseo de ser famoso, ¿cierto? Sino que fueron actos de amor. Y esto nos da, en tercer lugar, la tercera conclusión, y es que Jesús no quería alcanzar popularidad tan solo como un hacedor de milagros, ni como un libertador nacionalista, como fue la tendencia natural que tuvieron los judíos. ¿Recuerdan Hechos 1:6 cuando los discípulos, aún los propios discípulos, al finalizar, cuando Jesús ya iba a ascender, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ustedes estaban viendo a Jesús como un libertador nacionalista que los habría de libertar del yugo opresor de las naciones que las invadían, pero no de un libertador que los traería libertad, perdone la redundancia, del látigo del pecado, del lazo del pecado. Por esa razón Jesús repetidas veces recomendó, advirtió, ordenó de que no se lo contaran a nadie. Ya después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ya se hizo notoria su razón por la cual vino. Cuando hubo resucitado, obviamente ya fue más notoria, y hoy en este tiempo pues ya podemos decir abiertamente que Jesús nos sana. Amén, porque este es el tiempo de hablar de sanidad, es el tiempo de hablar de un Jesús que salva y que trae vida en abundancia. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Bien, vamos a responder una segunda pregunta, pero me gustaría que le dijéramos al Señor en esta hora, como resultado de esta respuesta, que nos ayude a mirarlo a Él, no como un proveedor solamente, no como un hacedor de milagros, sino que lo miremos como el Señor que es. Amén. Quiero que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí delante de ti, con vida, Señor. Reconocemos, Señor, que tú en la cruz del Calvario no solamente moriste, sino que también venciste la muerte, la enfermedad, la pobreza, las imposibilidades, la esclavitud, Señor, y todos los argumentos que eran contrarios por causa de la ley, Señor, tú los pagaste en la cruz, Señor. Por tu llaga somos curados, Señor, y Padre, tú borraste todo, Señor. Jesús, tú borraste todas las actas que eran contrarias a nosotros, lavándolas en la cruz, Señor, con tu sangre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos victoria, y queremos aprender a verte a ti como nuestro Señor, no solamente como nuestro proveedor, ni solamente como el que nos hace un favor, Señor, sino queremos poner nuestra vista en la eternidad, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a responder la segunda pregunta. Amén. Bien, esta segunda pregunta es un poco compleja y bueno, agradezco mucho a Santiago Hernández desde allí, desde Armero, ¿cierto? De la vereda San Pedro, que nos escribe y haciéndonos una pregunta muy teológica, por cierto, y muy compleja, y tiene que ver con el libro del Apocalipsis capítulo 4. Entonces, vamos a leer la pregunta. Santiago pregunta, Pastor, los dos testigos que son mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, esos dos testigos se presentarán antes del rapto, ¿sí? Antes del rapto o durante el periodo de la tribulación. Y la pregunta siguiente es, ¿qué son los olivos y qué son los candeleros que son mencionados allí? Bien, vamos a leer el pasaje en mención. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a tomar esta palabra, ¿cierto? Y vamos a mirar un poco acerca de escatología, porque esto ya tiene que ver con los estudios de los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces aquí dicen en Apocalipsis capítulo 11 los dos testigos, dice la perícopa. Vamos a leer rápidamente hasta el versículo 14.
Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Wow. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo y en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, y aquí hay un tercer ahí que viene pronto. Bueno, como podemos ver en esta lectura, querido Santiago, lo que estamos viendo un periodo que se llama la Gran Tribulación. Voy a explicar brevemente qué consiste la Gran Tribulación. Ahorita, en este momento, estamos en la edad de la gracia. O sea, es una época donde Dios está siendo abogado, está teniendo paciencia para que las personas se arrepientan y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Pero, ¿qué marca cuándo termina ese periodo de gracia? Ese periodo de gracia termina en el mismo momento en que suceda el rapto. El rapto de la iglesia va a ser el evento profético inminente que en cualquier momento puede suceder, donde los que han muerto en Cristo resucitarán de sus tumbas y se encontrarán esos cuerpos con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, se encontrarán con su espíritu en el cielo. Amén. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese momento, nosotros seremos levantados y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos también glorificados. Ese es el evento. Entonces, en ese mismo momento que sucede el rapto, la iglesia, o sea, los que fuimos arrebatados, seremos llevados al tercer cielo, o sea, al lugar, al paraíso donde está el Señor. Amén. Y allí sucederá lo que llamamos las bodas del Cordero. En ese mismo momento, aquí en la tierra, se iniciará un periodo de 7 años que se ha llamado o determinado como el periodo de la tribulación y la gran tribulación. El periodo de la tribulación comienza desde ese mismo momento por 3 años y medio. 3 años y medio, ¿cierto? Es un periodo que es marcado precisamente porque la iglesia ya no va a estar aquí, los que creyeron en Cristo ya fueron llevados al cielo, ¿cierto? Y entonces se va a manifestar el hijo de la bestia, se va a manifestar el anticristo, y se dice que puede ser un líder político que puede lograr traer paz en el Medio Oriente. Va a ser una persona que, digamos, que va a ser muy admirada por todas las naciones, y entonces en esos primeros 3 años y medio lo que se va a hacer es que va a lograr paz en Medio Oriente. Los siguientes 3 años y medio, porque 3 años y medio primeros de tribulación, 3 años y medio siguientes de gran tribulación hacen 7 años. En la gran tribulación es el periodo donde ya este líder mundial, este anticristo, empieza a perseguir al pueblo judío que se quedó aquí en la tierra porque ellos no creyeron en la primera venida de Jesús. Entonces el pueblo judío va a creer en ese tiempo, va a creer en el Mesías y él va a ser perseguido, pero también gentes
que se les había evangelizado y que no quisieron creer, van a recordar cuando se les evangelizó y durante ese periodo van a recibir a Cristo. Entonces ellos van a ser perseguidos. Ahora, cuando sucede esto de los dos testigos, estamos hablando de que estos relatos están relatados desde Apocalipsis capítulo 10 hasta Apocalipsis 19. Esto abarca todos los 7 años que estamos diciendo. Entonces dice la Biblia que levantará 2 testigos. Entonces esos 2 testigos, ¿cierto? Dice que llegarán a la ciudad, ¿cierto? Llegarán a predicar. Su razón de ser es profetizar. Entonces son 2 profetas, entonces no sabemos sus nombres. Algunos dicen que pueden ser Elías y puede ser Moisés. Y la razón que dan, aunque la Biblia no menciona absolutamente quiénes son, la razón son porque ellos aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús. Elías como un representante del profetismo del Antiguo Testamento y Moisés como un representante de la ley, de la Torá. Entonces ellos 2 sumados suman todo lo que es la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces es una posibilidad. Puede ser porque Moisés, digamos, si uno mira los milagros que ellos hicieron, dice que las aguas se convirtieron en sangre, y esa fue una de las plagas que estuvo a cargo de Moisés. Pero también uno de los milagros que se mencionan allí es que el cielo se cerró por cierto tiempo, igual que en el periodo de tiempo de Elías. Entonces, simplemente no podemos ser dogmáticos en esto, no sabemos si en verdad puede ser Moisés o Elías. Otros aseguran que estos 2 testigos pueden ser Enoc y pueden ser Elías. ¿Por qué ellos 2? Porque ellos 2 fueron traspuestos, o sea, ellos no vieron muerto, ellos fueron arrebatados al cielo y pueden ser 2 también esos. Otros dicen, hay otra postura que dice que estos 2 testigos realmente representan a la iglesia que se quedó para la gran tribulación. Entonces que como iglesia sufren persecución, como iglesia ellos son personas que son guiadas por el Espíritu Santo, porque fíjense que ahora empiezo a responder la segunda pregunta, ¿qué son los olivos y qué son los candeleros? De los olivos se saca el aceite para las lámparas. Entonces, el aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, vamos a encontrar algo que lo que está diciendo allí es que aquellos testigos van a predicar o van a profetizar en la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, van a ser candeleros, o sea, que van a ser luz, y por eso se cumple eso. Entonces, dice que mucha gente es atormentada por causa de su testimonio. Por eso termina diciendo el texto que se levanta como la bestia, ¿cierto? Y esa bestia llega y hace guerra contra ellos, dice que los vencerá y los matará, dice el versículo 7. Y luego sus cadáveres son puestos, no son enterrados, sino son puestos en una gran plaza, ¿cierto? Para que todo el mundo los mire. Eso es un símbolo de vergüenza, realmente. Pero lo tremendo de todo, mis amados hermanos, que la gente se empieza a intercambiar regalos y todo esto. Fíjense la maldad tan tremenda que hay en este periodo de gran tribulación. Pero luego de 3 días, dice 3 días y medio, entra en ellos un espíritu de vida enviado por Dios y se levantan sobre sus pies y cae un gran temor sobre todos los que lo vieron. Pero hay una voz que dice del cielo, que les dice, suban acá, y ellos suben al cielo en una nube y sus enemigos lo ven. Gloria al Señor. Entonces, mi querido Santiaguito, Eric Santiago, hay muchas maneras de interpretar este texto. Realmente las posturas son diversas, pero yo te voy a decir una cosa, a ver, para concluir, realmente leer el libro de Apocalipsis, digamos que por tener tanta simbología, porque muchas veces no son textos literales, sino son simbólicos, digamos que uno como que, wow, esto es como ver una película de Rambo o ver una película de Arnold Schwarzenegger y dice, wow, y la gente tiende como a gustarle este tipo de literatura y hay mucho escritor y mucho falso maestro que hace digamos, demasiado escándalo sobre todos estos tipos de textos, pero realmente el libro de Apocalipsis no es un libro que nos deba inspirar miedo, sino es un libro que nos debe inspirar gozo. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra Apocalipsis significa revelado, ¿cierto? Que se revela, el libro de revelaciones. Entonces, para nosotros que estamos en Cristo, nosotros no vamos a experimentar nada de lo que está escrito ahí de esos capítulos de Apocalipsis. Nada vamos a experimentar, solamente vamos a experimentar lo que está en 1 Tesalonicenses
y en segundo libro de Tesalonicenses capítulo 12. Entonces vamos a ser arrebatados, vamos a ser glorificados y vamos a estar en el cielo mientras eso está ocurriendo aquí en la tierra. Ahora, al final del periodo de la gran tribulación, que es el final del periodo de los 7 años, eso sí, vamos a ver que en Apocalipsis 19 se dice que volveremos, ¿cierto? Y allí va a haber suceder los juicios del gran trono blanco, ¿cierto? Donde serán juzgados todos los que no creyeron en Cristo, y va a ser juzgada la muerte, va a ser juzgado el falso profeta, va a ser juzgado el anticristo, va a ser juzgado el mismo Satanás, y ese es como el comienzo del reino milenio, el reino milenial, o sea, vamos a reinar con Jesús en esta tierra 1000 años, y en ese periodo Satanás es amarrado, es atado, pero al final de ese periodo dice la Biblia que será desatado, porque siempre hay gente que todavía no ha convertido su corazón, y por causa de esa gente el diablo llegará a hacer de las suyas. Entonces, durante ese periodo, él será libertado, pero volverá a ser capturado, y ahí es donde sucede ya la eternidad, porque ya es juzgado completamente. Entonces, no sé si quedó contestada tu pregunta. ¿Quiénes eran los dos testigos? Pueden ser cualquiera de las posibilidades que te digo. Puede ser Elías, Moisés, puede ser Enoc, Elías, o puede ser la misma iglesia que se quedó y los judíos que se quedaron en la gran tribulación y que con el poder del Espíritu Santo hacen su testimonio, ¿cierto? Es más que hablar, es un testimonio que se muestra con milagros, y entonces mucha gente es atormentada por causa de testimonio porque la gente aborrece a Dios, ¿cierto? Entonces sí ocurre en el periodo de la gran tribulación, y los olivos son ellos mismos porque simbolizan que son dirigidos por el Espíritu Santo, y el candelero porque ellos son luz para medio de la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. No sé si quedó claro. De todas maneras, yo les invito a todos ustedes a conectarse en los miércoles porque vamos a mirar un poquito de estos temas. Ayer vimos el tema precisamente del rapto en una parte. Vamos a continuarla el próximo miércoles. Y bueno, yo quiero pedirles que no se desconecten. Si tienen preguntas, no duden en escribírmela en mi WhatsApp. Con mucho gusto estaré para responderles, porque para eso estamos, para estudiar la Biblia juntos. Amén. Así que ustedes me motivan a mí a poder investigar un poco más, ¿sí? Y ustedes también aprenden conmigo, y bueno, qué lindo aprender, pero no solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino también para poder ser testimonios a este mundo. Amén, porque sí, las señales están dadas y Jesús en cualquier momento puede venir por su iglesia. Así que la iglesia tiene que estar preparada para irse con el esposo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero motivarlos, mis amados hermanos, a que no falten el próximo domingo a las 10 de la mañana. Entonces, conéctense, por favor, antes de las 10 de la mañana. Recuerden que yo estoy muy, muy contento de que usted se conecte, pero yo quisiera también pedirle un favor. Ustedes son varios, pero denle like, manito arriba a los videos que ve de nosotros y suscríbase, denle manito arriba. Entonces, compártalo, por favor. Estamos dando un premio para el próximo martes, un buen libro, excelente libro, entre los que más participen chateando y compartiendo las enseñanzas a través de las redes sociales, bien sea Facebook o sea WhatsApp. Queremos que usted sea una persona que dé testimonio. Amén. El domingo tendremos Santa Cena, mis amados, así que cómprese un pan, el que usted quiera, prepare un jugo de uva o de mora, y vamos a vernos este domingo para la Cena del Señor. Así que prepare una bonita mesa, un mantel, hágalo bien solemne, no lo haga como cualquier cosa, hágalo solemnemente porque es para el Señor. Amén. ¿Está conmigo, mis amados? Entonces, escríbanos, por favor, y si hay alguna petición, escríbala ahí también para que nosotros estemos orando en el jardín de oración. Bueno, sin más, sin ser nada más, Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo. Recuerde que tenemos Igle Kids en casa también. Dios les guarde. Bendiciones.